Bienvenidos a todos. Ahora es el saludo oficial. Les agradecemos que estén ahí, que nos acompañen. Estamos arrancando, como les decía, la primera clínica online del año. Así que yo no sé si, bueno, algunos, como Carlos, que lo conocemos, ya han participado. La temática es la misma, es un poco presentar el sistema, cómo funciona, cómo trabajarlo. En esta ocasión hemos incorporado algunas fotos nuevas, algunos detalles constructivos que me parece que está bueno mostrarlo. Y siempre decimos que esto, lo importante es que sirva como un disparador para conocer, meterse más en detalle en lo que es esta tecnología, que está muy buena, y seguramente sobre esto después van a surgir otras dudas que los iremos viendo en conjunto, ¿no? Pero me parece que al terminar la capacitación esta, se van a ir con una idea bastante definida de cómo funciona el sistema, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, vamos a pasar estas primeras diapositivas hasta que alguno más se pueda incorporar. Siempre aprovechamos y en las primeras, diapos hacemos referencia a lo que es la empresa, Grupo Estisol, no sé si lo conocen, probablemente sí. Grupo Estisol fabrica y comercializa productos relacionados con el poliestireno expandido, o sea, lo que se conoce comúnmente como telgopor. Tiene varias plantas en todo el país, específicamente lo que es Concrehouse, que es una unidad de negocios dentro de Grupo Estisol, tiene producción en Buenos Aires, en zona norte, en Pilar, y también en la planta de Tucumán, en Famayá, en la localidad de Famayá, que nos permite abastecer todo lo que es el norte del país, ¿sí? Lo más importante para destacar es que Grupo Estisol es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado y tanto los procesos de diseño como productivos y de comercialización están avalados por las normas ISO 9001 de calidad, que eso nos da un respaldo también de que los productos que sacamos a la calle, digamos, están en óptimas condiciones, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con lo que es Concrehouse específicamente. Grupo Estisol, obviamente que también tiene su website, después los invitamos a que lo puedan visitar, ahí van a conocer otros productos también de la empresa que tienen que ver con el consumo, como los vasitos para café, los potes de helados y otro tipo de cosas. Y dentro de lo que es construcciones, encontramos a Concrehouse, que como es una tecnología, tiene su propia página, que es concrehouse.com. Si no la conocen, también los invitamos a que la puedan visitar, que está buena porque tiene bastante información y está actualizada. Además de las redes también, que siempre estamos subiendo videos, información, obras realizadas para ir compartiéndolas con ustedes, ¿sí? Pero bueno, específicamente ya entrando en lo que es el sistema, es esto que ven acá en la pantalla, ¿sí? Es un panel de EPS, como le decimos nosotros, poliestireno expandido, o telgopor, como se lo conoce habitualmente, que con esa forma, digamos, con esa onda sinusoidal, con mallas de acero de alta resistencia colocado a ambos lados, que nos provee nuestro proveedor estratégico, que es Asindar, ArcelorMittal, que están unidas esas mallas con conectores, con lo cual esas dos mallas trabajan en conjunto, y se completa la pared, digamos, proyectándole un revoque cementillo, un concreto, ¿sí? Entonces la combinación del EPS con la malla y con el concreto hace que se obtenga una pared, digamos, de muy buena resistencia, ¿sí? Que está aislada térmicamente, con lo cual con el mismo panel resuelve el cerramiento, opaco, digamos, lo que serían las paredes, tanto muros como losas también, la estructura, porque acá no necesito columnas y vías, sino que trabajo con el mismo panel de forma, repartiendo las cargas en forma uniformemente distribuidas, y las aislaciones, ¿no? La aislación térmica. Y esto es importante porque lo que me permite es poder comparar con otras tecnologías o compararlo con el tradicional, en donde siempre me está faltando la aislación, que lo tengo que agregar en capas adicionales. En este caso lo incorporo con el mismo material, ¿sí? Esto no es un sistema que van a estar probando ustedes por primera vez y ver qué pasa, cómo funciona. Es un sistema que tiene más de 20 años en la Argentina, en el mundo más todavía. Hay miles de metros ya construidos e instalados en todo el país, que muchas veces las obras, una vez que están terminadas, si no saben que está hecho con paneles, no lo notan. Entonces, hay muchas más obras de las que uno cree, ¿sí? Con respecto a Concrehouse, como aplicaciones nosotros lo dividimos en estos 4 grupos.
Los dos primeros tienen que ver como sistema integral, es decir, esto que les decía, que resuelvo con el mismo panel la estructura, el muro y la aislación, que puede ser desde una vivienda de planta baja o primer piso hasta edificios bajos, pero edificios en altura, como se ve en la foto a la derecha arriba, que es edificios de 3, 4 pisos, 5, dependiendo del proyecto, puedo resolverlo en forma integral con el mismo panel, obviamente con los refuerzos y con el cálculo estructural que sea necesario, ¿sí? Otra de las alternativas es trabajarlo como cerramiento cuando tengo una estructura independiente, portante, y solamente el panel lo uso como cerramiento opaco. O también cuando lo trabajo con encofrados metálicos, que es una tendencia que cada vez se da más, de tener viviendas de hormigón en las que le incorporo el panel en el interior para aportar aislación térmica, y la malla también de acero ya me aporta en cuanto a la resistencia, ¿sí? Como sistema integral es como ven en la foto, la vivienda, digamos, se empieza a construir, digamos, con los paneles que se reciben a medida en la obra y se empiezan a montar, que ahora lo vamos a ver más en detalle, planta baja, y luego seguimos con los pisos altos, lo mismo con las losas, que luego, bueno, las voy a revocar y después sobre ese revoque que le termina de dar resistencia a la pared, le voy a dar la terminación final que quiera, ¿sí? No tengo ningún tipo de limitación en cuanto al diseño o a los materiales que utilizo. Y lo mismo si hablamos de altura, fíjense, este edificio de planta baja más 4 pisos, se trabajó en forma integral con los paneles sin estructura de hormigón independiente, ¿sí? Incluso acá en este caso se combinó todas las paredes con paneles y las losas de hormigón macizo, que apoyaban sobre estos paneles ya revocados, ¿okay? Y nos permiten obtener edificios en forma integral resueltos con los paneles, ¿okay? La otra alternativa es esto que les decía, los encofrados metálicos, el poder incorporar el panel en el interior de esas paredes donde voy a resolver la aislación térmica, ese panel me ayuda a poder colocar las instalaciones, y después voy a terminar con el encofrado metálico, que lo voy a llenar con hormigón, con lo cual voy a tener una terminación perfecta, unas aristas impecables, para después poder pintar o colocar los revestimientos, pero con el muro aislado, que esa es la ventaja principal, ¿no? O sea, estoy resolviendo la aislación térmica en forma continua. Estos encofrados obviamente apuntan más a lo que es conjuntos habitacionales, ¿no? Barrios de viviendas donde tengo una cantidad importante de viviendas de repetición, como se dice habitualmente, ¿no? Y el otro, que es la aplicación más nueva, si quieren, que tiene un año aproximadamente, que se llama RapiWall, tiene nombre propio, que es un panel que la diferencia es que la malla está resuelta con acero galvanizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la idea es utilizar este panel como cerramiento, como se ve en la foto, en donde tengo una estructura, en este caso de hormigón, pero puede ser metálica o una estructura portante, y solamente voy a utilizar el panel como cerramiento, ¿sí? Al trabajar un panel con malla de acero galvanizado me permite colocar cualquier tipo de revoque sobre la pared, ¿sí? Puedo trabajar revoques a la cal, premezclados, yeso si fuera el interior, es decir, me simplifica de alguna manera la ejecución para resolver los muros, o mejor dicho, se parece más al tradicional, con lo cual no tengo que cambiar ni formas de trabajo ni maquinaria. Lo único que reemplazo, en este caso, sería el ladrillo por un panel aportando aislación térmica, ¿no? Que es una de las ventajas principales que tiene el sistema, ¿no? Y esto es, acá me quiero detener un minuto, sin entrar en un área técnica, porque esto está más apuntado a la aplicación, pero me parece importante que lo conozcan. La aislación térmica es una de las ventajas principales que hace al sistema, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de K, el K es la transmitancia térmica que tiene el muro, o sea, la capacidad que tiene esa pared de dejar pasar el frío y el calor de un lado al otro, ¿no? Cuanto más bajo es ese valor, más aislante térmica es la pared, ¿no? Y fíjense, si consideramos una pared de ladrillo cerámico hueco del 12, por ejemplo, estamos en 1,77, del 18, que es una pared un poquito más gruesa, estamos en 1,5, la unidad es watts sobre metros cuadrados, grado Kelvin. Si vamos a una pared de ladrillo macizo es 2,43 el K, una pared de bloque de hormigón 2,42, y el hormigón, que es más conductor, digamos, tiene menos capacidad aislante, estamos en 3,6. Es decir,
para que tengan una referencia, todas las reglamentaciones o leyes que están vigentes en el país y que exigen algún tipo de aislación térmica, siempre en promedio el K tiene que estar cerca de 1 o por debajo, de 0,9, ¿sí? Cuanto más bajo, más aislación. Entonces fíjense que cualquiera de estas paredes, si yo no le incorporo algún material aislante adicional, no cumplo, digamos, con esas exigencias, estoy muy por encima de lo que puedo llegar a lograr. En el caso de Concrete House, como yo estoy trabajando dependiendo del espesor del panel que elija, pues se pueden fabricar de distintos espesores, pero en el caso de trabajar con un panel que se usa mucho de 8 centímetros de espesor, que revocado queda a 14 con el revoque, estamos con un K de 0,49. Es decir, la aislación térmica que yo logro con este tipo de materiales es muy superior a lo que puedo hacer con cualquier otro material que está en el mercado, sin un costo adicional, porque en definitiva con el mismo panel que construyo ya estoy resolviendo la aislación térmica, ¿sí? Obviamente que eso hace que, sin entrar en detalles, cumplimos con todas las resoluciones y leyes y exigencias que hay a nivel país con las distintas zonas bioclimáticas, y también es importante destacar que Concrete House, al ser considerado como un sistema no tradicional, cumple o tiene vigente, digamos, todas las certificaciones que tienen que ver con el CAT, el certificado de aptitud técnica, el CAS, que es el certificado de aptitud sismo resistente que lo otorga el INPRES, y todas las certificaciones e incluso ensayos, como ensayo al fuego y otros ensayos de resistencia, que le dan un respaldo al sistema, ¿no? Que en definitiva, si uno lo quiere utilizar, sabe que hay una Secretaría de Vivienda o un organismo, digamos, a nivel nacional como es el INPRES en cuanto a aptitud sismo resistente, que le da un respaldo y que dicen, bueno, este sistema funciona y se puede utilizar. Ahora bien, vamos a empezar un poco más específicamente con lo que hace a la aplicación, digamos, la ejecución del sistema, ¿sí? Siempre voy a arrancar obviamente con la fundación, como en cualquier construcción. La fundación puede ser, que es lo que más se utiliza, como se ve en la foto, una platea de hormigón armado, ¿sí? Pueden ser vigas de encadenado también, depende de la obra, depende de los costos, depende de un montón de cosas. La platea siempre está estructuralmente como mucho más alineado en la forma de trabajar estructuralmente como lo son los paneles, ¿sí? Una vez que ya armo la platea con las características que indique el calculista, el ingeniero calculista, hago el replanteo de los muros, ¿sí? Como se ve en la imagen. Fíjense que voy a tener, no sé si se ve el cursor, para no tener que marcar el puntero. Se ve, Gus. Perfecto. Gracias, Clary. Fíjense, acá tienen 4 líneas, ¿no? Las 2 del centro son las que van a ser o las que representan el espesor del EPS, del poliestireno, ¿sí? Y después tengo las otras líneas más afuera con los 3 centímetros de espesor, que son los que representan el revoque, ¿sí? Con lo cual yo lo que hago es hacer un replanteo en toda la platea donde voy a tener muros, ¿sí? En este caso con Concrete House resuelvo todos los muros de la casa, y lo que voy a hacer es ir replanteando y colocando sobre ese replanteo estos pelos que ven acá, en general son pelos del 6, pueden ser del 8 como máximo, en general son del 6, que los coloco cada 50 centímetros de separación, para que me asegure que el panel, que tiene 1,20 m de ancho mínimo, haya 2 pelos por panel, ¿sí? Para poder atarlo y fijar el panel en su posición, y tiene más o menos unos 35 centímetros de altura por sobre la platea, ¿sí? Esos pelos los puedo colocar de un solo lado, en general se suelen colocar del lado exterior, entonces presento el panel y lo voy atando a la malla, o también, como se ve en la foto a la derecha, puede ir al 3 bolillo, como se llama, que es cruzado, y en ese caso el panel lo tengo que insertar, digamos, en el medio, ¿sí? Una vez que yo ya tengo todo el replanteo, lo que empiezo es con el montaje de paneles. Los paneles, en general, se hacen a medida, ¿sí? Tanto espesor como largo, según lo que necesiten para la obra, o lo que nos pida el constructor o el arquitecto. En general, siempre, como están las imágenes de arriba, voy a arrancar por una esquina, y sobre esa esquina voy a ir relacionando uno con otro, y los voy a empezar a apuntalar, y voy a ir avanzando, digamos, hacia el resto de la casa. Y fíjense un poco, si miran las imágenes de abajo, los que estudiaron arquitectura, es como ver una maqueta, ¿no? Básicamente es el mismo concepto, ¿no? O sea, yo voy a tener todas las paredes, eso me va a permitir ir relacionando unas con otras, apuntalándolas, aplomándolas.
Esto es una obra, en esta etapa de la obra que es muy limpia, fíjense, la obra muy limpia, todo en seco, muy ordenado, con lo cual me permite en muy poco tiempo levantar de alguna manera la casa y ya tener un poco las dimensiones que van a tener los ambientes, ¿no es cierto? Es muy importante el alineado y el aplomado porque de esa manera yo me voy a asegurar que todas las paredes estén en línea, ya desde abajo con los pelos y arriba, digamos, colocando reglas y puntales. El montaje es muy simple, es muy liviano, con lo cual es importante esto de que se usen reglas, de que se usen puntales para asegurarme que el panel siempre esté en posición. Si yo coloco el panel inclinado, toda esa diferencia de plomo la voy a tener que cubrir con revoque. Entonces, para evitar esa situación de sobrecostos y sobretiempos, lo que hago es trabajar con reglas, con hilo, con escuadra, todo lo que me asegure, fíjense acá, no sé si ven la imagen, en la regla, directamente con un alambre atravieso el panel, lo engancho a la malla y las voy fijando y manteniendo en posición, ¿sí? Lo ideal es trabajar con paredes completas, y después acá empieza un poco la ingeniería y la inventiva de cada constructor, ¿no? Fíjense que puede ser desde una regla, digamos, que coloco y la apuntalo con una madera, pero también hay gente que ya por ahí está más canchera con el sistema y que empieza a colocar este tipo de complementos o herramientas, o no sé cómo llamarlo, que permite, bueno, ya no tengo un puntal, sino que tengo una especie de escuadra que me va a asegurar que todo el panel esté en posición y esté alineado. Todo lo que sirva, puntales telescópicos, todo lo que a mí me sirva para asegurar que el panel esté en posición y esté a plomo, bienvenido sea, porque eso me va a simplificar después los pasos siguientes, ¿sí? Una vez que yo ya tengo apuntalado y monté las paredes, recién ahí, no antes, empiezo a colocar las mallas de refuerzo, ¿sí? Las mallas de refuerzo son estas dos que ven abajo, que son las mallas planas y las mallas angulares, principalmente. Las mallas angulares son las que voy a colocar en todas las esquinas, tanto de adentro como de afuera, en todos los ángulos. Lo mismo si tengo encuentros de paredes interiores y exteriores, esquinas, ¿sí? Tengo que asegurar que las mallas siempre tengan continuidad. Cuando yo uno dos paneles, esa continuidad tiene que estar dada con una malla que voy a fijar a esa misma malla del panel, ¿ok? Y lo mismo los paneles, no sé si llegan a ver acá que hay como un sombreado, este es el 1.20 que tienen los paneles, entonces entre panel y panel ya viene la malla con un solape para ir tomando un panel a continuación del otro, que acá lo vamos a ver, no sé si llegan a verlo porque debe estar chiquita la imagen, pero si lo ven, digamos, este es el panel, ¿sí? Tengo la malla de un lado. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, hay que hacer un poco de... Y tengo el otro panel que también tiene malla. Entonces lo que hago es ir tomando, ¿se ve ahí? Uno a continuación del otro, ¿sí? El poliestireno tiene continuidad, y la malla lo que me asegura es que voy tomando y dándole continuidad a la malla para después empezar con el revoque, ¿ok? Fíjense, si tomamos como referencia la malla angular, esto es un corte horizontal en una pared en una esquina. Fíjense, voy a colocar la malla angular del lado adentro y del lado afuera, que después, al proyectarle el concreto, va a quedar cubierta, va a quedar atrapada, y todas esas mallas, digamos, van a trabajar en conjunto, ¿sí? Todo lo que sea el montaje de paneles que lo pueda resolver en el piso para simplificar las tareas y no trabajar con andamios, bienvenido sea, como se ven en estas fotos. Si yo tengo paredes con tímpanos o algún tipo de pared inclinada, puedo armarlo en el piso, ir atando los paneles. Puedo hacer, como se ve en esta foto, fíjense la sombra en el piso, puedo ir cortando las ventanas, los vanos, mejor dicho, en donde voy a tener ventanas. Puedo colocarle también, no sé si llegan a ver acá, las mallas angulares, que son las mallas que voy a colocar también en el encuentro del panel de losa con el panel de pared. Voy a colocar las mallas arriba y abajo. Todo eso lo puedo colocar en el panel de piso, y ya traslado la pared completa, como se ve en la foto, que es muy liviana, que eso es una ventaja, y me permite ya colocarla en posición para después apuntalarla, ¿sí? Todo lo que son cortes lo puedo cortar con una tenaza, lo puedo cortar con una moladora. El poliestireno, obviamente, con un serrucho se corta de manera muy simple. Y después, con tenaza y alambre o algún tipo de máquina un poquito más moderna, bueno, son abrochadoras, se llama, que me permite con unos clips ir tomando
los solapes de paneles, ¿sí? Este mismo concepto que les decía antes de las mallas angulares, que es lo que me encuentro acá en las losas, ¿no? Tengo el panel de muro y tengo el panel de losa, que es exactamente el mismo panel de muros, ¿sí? En donde después voy a tener un refuerzo de malla del lado de abajo, que es más cantidad de acero en la parte inferior, y voy a colocar también la malla angular, que va a ir del lado de arriba y del lado de abajo, ¿sí? Y fíjense, no sé si llegan a ver, que hay una separación entre el panel de losa y el panel de muro de más o menos unos 3 centímetros como mínimo. ¿Por qué? Porque yo lo que me tengo que asegurar es cuando esto quede todo cubierto con revoque en el muro, revoque en la parte de abajo y capa de compresión por arriba, todo va a quedar, digamos, va a tener una continuidad estructural y el hormigón, la capa de compresión de arriba se va a relacionar con la de abajo y va a descargar, digamos, lo que es la capa que tengo interior de la pared revocada, ¿sí? Eso es importante porque de esa manera estructuralmente empieza a trabajar todo en conjunto y no es que está sosteniéndose la malla, o mejor dicho, el poliestireno solo, ¿no? Sino que el concreto junto con el acero es lo que termina de darle la resistencia total, ¿sí? Fíjense, acá tengo la malla angular del lado de arriba, la malla angular del lado de abajo, ¿sí? Los paneles, puedo resolver los muros de carga con los mismos paneles, y acá ya directamente coloco niveles para volcar la capa de compresión, ¿sí? Que lo vamos a ver después más adelante. Lo mismo si tengo que hacer losas bajas, por ejemplo si hay sanitarios, pero voy colocando el panel en forma continua, puedo hacer que las paredes sobresalgan, como se ve acá, para ya tener el replanteo de la planta alta, si tengo una planta alta, o que queden al ras, digamos, y hacer capa de compresión, y después seguir con la planta alta. ¿Okay? Fíjense si tomamos una foto del lado de abajo, del lado interior, digamos, antes de colocar el panel de losa, las dos primeras fotos de arriba. Fíjense acá incluso, si llegan a ver, acá hay refuerzos, ¿sí? Que ya están incorporados en el panel y tengo la malla angular para recibir después la tapa, digamos, el panel que va a funcionar como losa. Y lo mismo acá ven bien la malla angular, ¿sí? Que está en la esquina, esto es un interior, ¿se entiende? Visto desde abajo mirando el techo, digamos. Y se ve bien ahí la luz, la separación que les decía antes entre el panel de losa y el panel de pared, ¿sí? Lo mismo que en la foto de abajo, acá se ve mejor el tema del espacio. Acá en el montaje puedo colocar todo junto, muros y losas, voy a tener un apuntalamiento mínimo como para mantener el panel en posición. Es bueno hacerlo, no es imprescindible, pero es bueno porque también me va a servir para empezar a relacionar, digamos, todos los paneles y mantenerlos en plomo y escuadra, ¿sí? Fíjense acá, en este caso, a la derecha abajo, tengo alguna especie de columna, viga, que también lo resuelvo con el mismo panel, y lo voy trabajando todo en forma conjunta hasta que después voy a entrar con la parte del revoque, ¿sí? Algo que es importante, que no se los voy a explicar yo porque seguramente ustedes lo tienen más claro que yo, pero sí es importante mencionar, es el programa operativo o la secuencia de obra, ¿sí? Toda obra tiene, digamos, puede tener alguna dificultad con respecto a lo que es el material, pero después la dificultad más importante siempre tiene que ver con la organización de la obra, y eso es independiente de la tecnología que utilices, ¿no? En el caso de Concrete House, si yo tengo una obra ordenada y tengo una secuencia de obra definida, probablemente eso me permita ir más rápido y ganar, digamos, tiempo, ¿no? Entonces, fíjense esta obra, que en este caso es un barrio de viviendas, pero sirve como ejemplo, y esto se puede aplicar a cualquier obra, en donde tengo una secuencia, yo sigo un orden para poder avanzar en la obra, que incluso la gente no se me solape, no se superponga y todos puedan trabajar cada uno en su tarea, digamos, ¿no? Fíjense, si tomamos como por ejemplo, si tomamos como ejemplo el principio, ¿no? Es decir, bueno, uno recibe los paneles que se hicieron a medida en la obra. Entonces lo que hago es separarlos por espesor, por largo, ¿sí? Si son paneles interiores, paneles exteriores, y tenerlos cerca de donde los voy a trabajar para no tener que estar teniendo una logística, una distancia larga, digamos, en la obra. Luego voy a arrancar con lo que es como veíamos antes, las fundaciones, en este caso la platea, y ya hacer el replanteo de esos muros y colocar los pelos, para luego después ya empezar con el montaje. Entonces empiezo a armar las paredes en el piso, que me va a resultar mucho más cómodo, para luego ir montando, ¿sí? Como se ve ahí atrás, en donde ahí empiezo a apuntalar,
¿sí? Una vez que tengo ya todo apuntalado y tengo colocado las mallas accesorias, empiezo a colocar las instalaciones, que ahora lo vamos a ver, que se coloca todo en seco. Las instalaciones, una vez que están listas y están probadas, ahí sí llego a la parte final, que es lo que me termina de resolver el sistema, que es el revoque. ¿Sí? Es lo que le va a dar la resistencia total a la pared. ¿Okay? Bueno, instalaciones que recién los mencionabas, es uno de los puntos a favor que tiene el sistema, son muy fáciles de resolver. Al trabajar con poliestireno expandido, lo que hago es con una pistola de aire caliente, deprimo el poliestireno, quemo, digamos, en todo el lugar donde va a pasar las cañerías, ¿sí? Si son tubos flexibles para pasar cables, lo enhebro, digamos, una vez que pase la pistola de aire caliente, enhebro la cañería entre la malla y el EPS, ¿sí? Coloco todo lo que son cajas de luz, como se ve en las imágenes. Tengan en cuenta, como se ve acá en las cajas de naranjas, que por ahí se ve más claro, es importante que el nivel o el filo de las cajas de luz tiene que estar al filo de lo que va a ser el revoque terminado, no al filo de la malla. ¿Sí? Del filo de la malla tengo 2 centímetros más de revoque, que me hace esos 3 centímetros promedio que tengo de cada lado, con lo cual es importante, digamos, posicionarlas en el lugar correcto para después cuando esté revocado esté todo a filo y no tenga que trabajar con tornillitos más largos. ¿Sí? Y si trabajo con caños rígidos, como pueden ser cañerías de agua o de gas, lo que voy a hacer es también deprimir el poliestireno. Ahí tengo que cortar la malla arriba y abajo para hacer una canaleta y que me facilite el poder colocar las cañerías. Y después sí reconstituir la malla con una malla adicional, que se llama las mallas planas, digamos, que son mallas rectangulares, que las voy a colocar por acá, por adelante, para asegurarme que toda la malla del panel de la pared tenga continuidad. ¿Sí? Es muy importante colocarlo, pues si no la coloco tengo el riesgo que después ahí, una vez revocado, me aparezca alguna fisurita por falta de continuidad en el acero. ¿Okay? Y en lo que hace a carpinterías, tengo distintas alternativas también según lo que trabaje en obras, si trabajo con marcos, con premarcos, o armo, digamos, el encuadre de la ventana con el concreto y después fijo la carpintería. Pero en el caso de ser marcos o premarcos, lo que voy a hacer es que tengo grapas, donde las tengo que fijar, lo que se hace habitualmente fijar en la pared de mampostería. En este caso voy a o quemar un poquito el poliestireno o arrancar un pedacito del poliestireno y voy a llenar esas grapas, ese espacio con material, con concreto. ¿Sí? De esa manera me voy a asegurar que en este caso el premarco esté en posición. Y también aprovecho y coloco, como ven acá en la imagen, las mallas planas que voy a colocar a 45, lo mismo para puertas, ¿sí? Que las voy a colocar a ambos lados de la pared. Y esas mallas planas lo que va a hacer es reforzar ese punto, ese encuentro de la carpintería, donde muchas veces puede aparecer alguna fisurita a 45 grados que se produce por las tensiones que se producen concentradas por ejemplo, cuando uno abre las carpinterías, los golpes que recibe. De esa manera, esa malla plana, digamos, al colocar más acero en ese encuentro, voy a reducir el riesgo que aparezca. ¿Sí? Fíjense, acá tengo un premarco, en este caso, digamos, ya colocaron el concreto todo alrededor para asegurar la posición. El premarco es una muy buena alternativa, porque lo que me va a permitir es que ya tengo el filo, digamos, o el nivel para poder reglear el material del lado de adentro. Me voy a asegurar que la carpintería la puedo mandar a producir, porque me aseguro, digamos, las dimensiones y no tengo que andar después ajustando en obra, y ya queda listo después para poder atornillar la carpintería que coloque. ¿Sí? Entonces también me permite ir encargando la carpintería quizás con más tiempo y ganar tiempo en obra. Y si es otro tipo de construcción, estos son viviendas sociales que se trabajó, fíjense, con un marco de chapa que incluso tiene incorporada ya una reja, pero es lo mismo, digamos, tengo las grapas que las voy a fijar en el mismo panel, coloco las mallas a 45 en las esquinas, ¿sí? Fíjense, abajo tengo los pelos estos que coloco en el panel para fijarlo, e incluso en la parte superior tengo un perfil C, que en este caso era una cubierta de chapa inclinada, entonces ya fijo el perfil también en el panel para que después al revocar ya quede todo listo para recibir la cubierta. ¿Okay? Y bueno, y después de la parte de montaje, arrancamos con el punto final, digamos, que hace al sistema, que es la proyección del revoque. ¿Sí?
Cuando hablamos de revoque, estamos hablando de concreto. El concreto es una mezcla de cemento, arena y agua. Partimos de esa proporción, ¿sí? Y como es una mezcla que tiene una carga de cemento importante, porque en definitiva el concreto, primero que no puedo usar cal, porque necesito que tenga solo cemento para que no ataque a la malla del panel, y además el concreto tiene una resistencia mecánica superior a un revoque a la cal, que es lo que me termina de dar la resistencia a la pared. Pero sí tengo que asegurar con esa mezcla tiene una carga alta de cemento, asegurar estos 3 puntos que se ven ahí que son fundamentales, que es una buena trabajabilidad, una mínima contracción de fragüe y una resistencia mecánica alta. ¿Sí? ¿Cómo logro esto? Bueno, básicamente con estos puntos que vemos acá. ¿Sí? Para lograr una buena consistencia, o sea, mejor dicho, primero tengo que lograr una buena consistencia de trabajo, quiere decir que además de controlar el agua y la dosificación, tiene que ser una mezcla que sea trabajable. Entonces, lo que tengo que controlar mucho es la baja relación agua-cemento, que voy a arrancar de un 0,5, es decir, tengo que trabajar con la menor cantidad de agua posible, porque toda el agua de más que le agrega la mezcla, en algún momento cuando esté revocada la pared va a tener que evaporar. Toda esa evaporación puede hacer o puede generar el riesgo de que aparezcan fisuras de contracción de fragua. Entonces, cuanto menos agua tenga, escuché una voz, cuanto menos agua tenga, menos riesgo de contracción de fragua. Y el otro punto es la relación cemento-árido, cemento-arena, ¿sí? Siempre voy a partir de un 1,3, de un concreto tradicional, que obviamente que eso se va a ir ajustando según la arena que tenga en el lugar. No es lo mismo la arena de Mendoza que la arena de Tucumán, que la arena de Buenos Aires o la arena de Neuquén. Con lo cual, obviamente, tengo que trabajar con la arena del lugar. Algunas tienen piedras más grandes, otra, o una granulometría, si quieren, más grande, otra es más chica, otra es más sucia, tiene un poco de tierra, otra es una arena limpia y fina. Todo eso me va a definir un poco la consistencia que va a tener ese material. También me va a variar en la resistencia que tenga, pero básicamente siempre partiendo de esta proporción voy a estar bien. Va a depender también de la máquina con la que proyecte el material, porque obviamente si trabajo con máquinas revocadoras continuas, voy a tener probablemente que usar un poco más de cemento para que fluya más el material en la manguera. ¿Sí? Dos cosas que recomendamos incorporar en la mezcla es la fibra de polipropileno, de media pulgada, y el plastificante o reductor de agua, que se le llama tipo un Sikacret, o un Sikacret Plus, pero de la marca que ustedes quieran, que lo que va a hacer es justamente utilizar menos agua para que la mezcla tenga buena consistencia y sea trabajable, y la fibra de alguna manera va a armar mejor ese revoque para evitar esto que les decía antes, ¿no? La fisura de contracción de fragua. Todo esto tiene que ver con eso, como tengo un revoque con una carga de cemento alta, es todo lo que pueda reducir el riesgo de fisura por contracción, bienvenido sea. ¿Okay? Y acá volvemos a la parte de revoque, que es como lo más importante en cuanto al sistema, porque primero venimos del montaje, que es en todo seco, es liviano, rápido, eso va muy rápido, y después el revoque es como digamos, lo que da más trabajo. Es muy importante poder también ordenar la secuencia y avance de obra, como lo mencionamos antes de la obra en general, esto aplicado más específicamente a la etapa de revoques. ¿Sí? Cuando hablamos de secuencia en obra estamos hablando, bueno, ¿qué tipo de maquinaria voy a utilizar? ¿Cuáles los recursos humanos? O sea, ¿cuál es la gente que voy a tener? ¿Sí? No es lo mismo que trabajo una máquina revocadora continua que si trabajo una palita con compresor de aire. O sea, tengo que tener una persona mezclando el material, una persona llevándolo, una persona proyectándolo, uno regleando. Bueno, tengo que tener en cuenta todo eso. La metodología, o sea, qué volumen de concreto voy a tener que proyectar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer, digamos? Una primera pasada de un lado, después del otro, y al día siguiente hago la segunda de un lado y del otro. O sea, ¿cómo voy a avanzar en la obra? Porque eso también lo voy a tener que tener en cuenta cuando hago el apuntalamiento. Si, por ejemplo, en general se suele empezar a revocar más del lado de afuera, entonces digo, bueno, el apuntalamiento lo coloco del lado de adentro para que no me moleste para poder trabajar con la proyección. O sea, son cosas que no hay una respuesta única, sino que cada obra, digamos, puede ser distinta, pero que es importante pensarlo, porque de esa manera, digamos, no voy a tener imprevistos en la obra. ¿Sí?
Para lo que es proyección, básicamente tengo 3 alternativas en el mercado. Esta que es la más simple, la más económica también, que es lo que se le llama comúnmente como la palita, que es esa imagen que ven acá, ¿sí? Esto es un compresor de aire, que se le engancha esta lanza con una tolva en la punta, en donde se engancha la manguera y al compresor. Directamente el material preparado en la carretilla se va a levantar como una cuchara, digamos, el material, y al apretar, digamos, esa lanza, el aire va a empujar el material para que salga, ¿sí? Es muy simple, funciona, una casa perfectamente se puede hacer con una palita, se puede trabajar con compresores más grandes y enchufar dos palitas en el mismo compresor, ¿sí? Y después tengo algo un poquito más evolucionado, si quieren, o que me da otra productividad, que son las revocadoras continuas, ¿sí? Hay distintas marcas en el mercado. Básicamente, esto lo que hace también, o hay máquinas que preparan el material y lo proyectan, o lo vuelco preparado en la máquina y lo proyecta. Acá voy a tener, como les decía, otro rendimiento, digamos que va a ser mayor, ¿sí? Y tengo que tener un poquito más de cuidado con la limpieza de la máquina, ¿no es cierto? Y después la tercera alternativa es una unitadora, en donde acá el material va en seco por la manguera y después se mezcla con agua a punta de manguera, ¿no? Como son las unitadoras de túneles, digamos, en este caso una máquina adaptada a la tecnología, al uso de paneles, que también es una muy buena alternativa, y obviamente por ahí estamos hablando de escalas de obras más grandes que justifiquen, digamos, eso, ¿no? Todo lo que son revocadoras continuas, la idea es que uno lo prende la máquina y esté proyectando todo el tiempo sin parar, ¿no es cierto? No, de nada sirve hacer un poquito, frenar, porque ahí tengo que andar limpiando la manguera y es más complicado, ¿no es cierto? La proyección del concreto, como son 3 centímetros de espesor en total, como se ve en el corte, lo hago en 2 pasadas, ¿sí? Una primera pasada, que voy a ocultar la malla, como se dice, o sea, es simplemente cubriendo el EPS y cubriendo superficialmente la malla, que tiene más o menos unos 2 centímetros de espesor, ¿sí? La voy a cargar en forma lenta, voy a cargar el material, voy a ir de abajo hacia arriba en forma continua, avanzando como se ve en la foto, ¿no? Que se van haciendo esos surcos, de alguna manera asegurando bien la unión del concreto con la platea en la parte de abajo del panel, y voy subiendo hacia arriba, ¿sí? En este caso ni siquiera es necesario reglear ni nada por el estilo, ¿sí? Lo que tengo que asegurar es que sea continua. Después de 3 horas como mínimo, digamos, o al día siguiente, no más de 8, lo ideal es que esté entre un día y el otro. Hago la segunda pasada, que es así, voy a terminar de completar los 3 centímetros totales, digamos. Yo voy a tener fajas de nivel, como veo en la foto, ¿sí? Que pueden ser cañitos de luz que levantan la misma malla del panel, o tubos, las mismas reglas que uso, que pueden ser tubos de 4 por 8 o 40 por 80 milímetros, después las puedo trabajar también, no, perdón, de 20 por 40 las puedo colocar en un sentido como reglas, o en el otro sentido, según cómo las trabaje, las puedo colocar, digamos, como fajas de nivel, ¿sí? Ahí sí directamente revoco y termino, digamos, de cortar el material de reglear, para que me quede la superficie lista, digamos, para recibir la terminación final, ¿sí? Esa segunda capa puedo peinarla para colocar algún tipo de revestimiento, puedo alisarla para colocar algún revestimiento plástico o pintura, puedo, digamos, trabajar con un fieltro con agua cal como para suavizar las superficies y después voy a pintar, o puedo hacerle un revoque fino también, ¿no? La terminación que uno quiera, ¿no? Y volviendo a lo que eran las losas que veíamos antes, cuando trabajamos las losas con paneles, lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que nosotros las teníamos ya colocadas con un apuntalamiento? Acá hay que apuntalarlas bien, como se ve acá en la imagen. El apuntalamiento es importante, o sea, con su contraflechado, digamos, pero son puntales cada 1 metro, más o menos 1,20 m como máximo, para asegurar que el panel se mantenga en posición. Le voy a dar una proyección, como revoco las paredes del lado abajo cubriendo la malla para rigidizar esos paneles, y después voy a ir del lado de arriba, como se ve acá en las fotos, donde trabajando o caminando sobre tablones para repartir el peso de las personas,
voy a empezar a volcar el hormigón, ¿sí? Lo vuelco directamente sobre el panel, no necesito colocar mallas adicionales. Acá voy a trabajar obviamente el hormigón porque es la capa de compresión, es lo que va a absorber estructuralmente la compresión, y voy a cubrir, digamos, todo el panel como se ve acá en forma continua, ¿sí? Si tengo una planta alta, como es el caso de las imágenes, puedo tener alguna pared, digamos, que sobresalga y que ya me sirva como replanteo para los pisos altos, o puedo tener también, como se ve en la foto acá arriba, algunos pelos que ya puedo dejar previstos, que los voy a fijar, digamos, al mismo panel de abajo, que esos pelos después cuando vuelco el hormigón ya me queda, digamos, la planta alta directamente acomodada, o mejor dicho, replanteada para seguir avanzando, ¿sí? Y del lado de abajo, como les decía antes, acá tengo la primera pasada, ¿sí? Que cubro la malla solamente para rigidizar un poquito el panel entre soleras, ¿sí? Y después, una vez que ya cargué la capa de compresión por arriba, voy a terminar de revocar del lado abajo la segunda pasada, voy a sacar luego las soleras donde estaba el material y también las revoco, para que me quede el cielo raso, digamos, aplicado del lado de abajo, siempre y cuando busque eso. Si voy a trabajar con un cielo raso suspendido, directamente lo que hago es, sobre la primera pasada de concreto, me aseguro que la malla esté bien cubierta en el concreto y ni siquiera lo tengo que reglear, porque después voy a tener un cielo raso por abajo, ¿sí? Una vez que ya tengo losas y tengo los muros revocados, entro con las terminaciones, ¿sí? No hay ningún tipo de limitación, es decir, le puedo colocar algunas de las fotos que pusimos acá, revestimientos plásticos, pinturas, ladrillo a la vista, piedras, cerámicos. Si es interior puedo trabajar con yeso, premezclados, digamos, lo que me resulte más cómodo, incluso combinarlos con otras cubiertas de chapa o de madera. Es decir, no hay ningún tipo de limitación para trabajar con el sistema. Y también es importante, esto es más por ahí para los arquitectos, que siempre nos gusta, digamos, innovar y hacer estas cosas, puedo trabajar superficies curvas, ¿sí? Como se ven en las imágenes, el panel me da la posibilidad de poder curvarlo, ir tensándolo con alambres o cortando, digamos, la malla para que vaya tomando posición. O también tengo estas posibilidades de armar esta especie de máscaras que van por adelante de los edificios, ¿no? Que imagínense que esto resolverlo en tradicional sería muy complejo, ¿no? En este caso es un panel que le doy la forma que quiero y luego lo proyecto, ¿no? Y ya para ir cerrando, no se me duerman por favor, ya terminamos las últimas diapositivas. Hacer un poco como reflexión, como conclusión, el objetivo de Concrete House siempre es poder construir de forma eficiente, ¿no? ¿Qué nos referimos con eso? Cuando hablamos de viviendas, que acá hay algunas fotos a modo de ejemplo, estamos hablando de hacer viviendas que sean confortables, que sean duraderas en el tiempo, o sea, que sean resistentes, que tengan buena aislación térmica y eso asegure, digamos, un bajo consumo de energía, ¿no? Que en definitiva estamos alineados con la sustentabilidad, con, digamos, el cuidado del medio ambiente, sin perder calidad, ¿no es cierto? Sin perder arquitectura, sin perder calidad. Y lo mismo cuando lo llevamos a otro tipo de obras, ¿no? Cuando estamos hablando, como se ve acá, tenemos ejemplos de hoteles, bueno, hay edificios de viviendas, tenemos spa, porque también se pueden hacer las piletas, sobre todo si están climatizadas, un jardín de infantes, edificios en alturas cuando lo uso como cerramiento, es decir, cualquier tipo de obra, la idea de poder incorporar los paneles me van a dar la posibilidad de esto, ¿no? De lograr mayor eficiencia sin costos extras, ¿no? Que eso es un poco lo que me parece más importante poder destacar, ¿no? Y bueno, terminamos. Buenísimo, buenísima la charla. No me la digas vos, Nati, porque me lo decís vos, que sos del equipo. Pero, pero fue distinta la del año pasado. Fue Sí, distinta. le cambiamos algunas cositas. Los que asistimos todos los meses podemos dar fe que hay información nueva. La verdad que estuvo muy buena. Bueno, ojalá que les haya servido. A ver, la idea, como les digo, es entender el sistema, cómo funciona, cuáles son las ventajas, y obviamente después sobre esto pueden surgir 200.000 preguntas. Lo lógico sería que pase, ¿no?
Pero bueno, sirve como disparador para después seguir profundizando en la tecnología. La realidad es que hay mucha gente que la ha utilizado, tantos profesionales como constructores, que no han construido nunca con los paneles y empiezan la obra por primera vez y les funciona y les resulta y lo pueden resolver. Eso significa que el sistema es amigable, obviamente que se necesita capacitación, se necesita tener digamos, oficio, ¿no? Por supuesto, eso siempre porque no deja de ser una obra, pero perfectamente se puede resolver con paneles. Clary, ¿vos querías Gustavo, decir algo? Ah, sí, no, yo quería, muy buena la presentación, bastante didáctico para explicar, pero sí, ¿No? como vos decías, tengo varias preguntas. Estas lo hacemos a través acá de la dirección que nos pasaron o Sí, acá sí, las acá podemos te, ir. acá te dejo mi mail, gustavo.ditomaso@grupoestisol.com. Ahí me pueden mandar la Bárbaro. consulta que quieran, o al info también. Si tenés muchas, no las podemos ver todas ahora, pero si querés hacer alguna para que intercambiemos y también si hay algún otro que tiene alguna consulta, por supuesto son bienvenidas. Como Sí, vos quieras. Sergio, ¿querés hacer alguna consulta? Ah, No cobra, esta no la sí, cobramos. eh, no me queda claro por qué, por ejemplo, en el refuerzo que se le pone en los cerramientos o en las ventanas, en todos los diedros, digamos, donde se forman diedros, se ponen mallas de refuerzo y no en el piso. Cuando, ¿Por qué el panel lo simplemente con los pelos para sujetarlo y ahí no va malla Sí. No, de no, refuerzo? tal cual. No Los hace pelos falta. esos, no, los pelos son más constructivos, ¿sí? A ver, lo que no significa, esto estamos hablando de las generalidades, ¿no? De Sí. repente, si vos estás en una zona sísmica o de repente por alguna situación particular vos necesitas colocar algún refuerzo en el encuentro entre el panel y la malla, por supuesto se puede hacer y se incorpora, ¿sí? En líneas Ujú. generales, con los pelos es suficiente, eso te va a asegurar mantener el panel en posición, y no es necesario ningún otro tipo de refuerzo, ¿sí? No es lo mismo, vos ahí estás llegando Correcto. con toda la pared y con digamos, el peso de la construcción que está descargando, digamos, sobre la platea, que a su vez la platea estructuralmente también reparte en forma uniforme, digamos, en todo el terreno, ¿no? Con lo cual, digamos, por eso también trabaja muy bien este sistema en zonas sísmicas. En el caso de las ventanas es más específico porque ahí, digamos, vos tenés una pared, imagínate una pared ciega donde vos la estás cortando con la carpintería, con lo cual estás teniendo una pared más débil. Y el Sí, movimiento de la sí, carpintería correcto. genera golpes que siempre, digamos, en esa esquina es donde suelen concentrarse, y en realidad esa malla te va a evitar esa situación de esa fisurita molesta. ¿Okay? Correcto. Muy bueno. Hola, una Sergio, ¿te puedo consulta. hacer una pregunta? Gonzalo te habla. Bueno, estaba ah, Silvia por ahí, ok, pero no Gonzalo. sé. Ay, perdón, no sabía que estaba, no salía. Sí, no, está bien. No, ¿qué posibilidades hay de poder asistir a una práctica o alguna obra, qué sé yo, en algún lugar que se esté ejecutando con este sistema como para poder ir y ver así, en directo? Directo, ¿Alguna posibilidad? no virtual. Sí, a ver, nosotros antes Y sí, estas para estar en obra, digamos, ver sí, bien sí, te entiendo. Nosotros antes del coronavirus siempre teníamos estas clínicas en la planta nuestra en Pilar. Teníamos, se divide en la parte teórica, como esta, y la parte práctica, ¿sí? Ujú. Obviamente ahora, justamente por todo esto de la pandemia, no estamos juntando gente en la planta, por eso seguimos en modo virtual. Podríamos coordinar con vos después, lo seguimos en privado, pero digamos, alguna obra que podamos visitar que se esté ejecutando, ¿sí? Nosotros como Concrejados no hacemos obra, nosotros somos fábrica, o sea, vendemos el sistema y todo el know-how, digamos, para poder utilizarlo. Sí conocemos constructores o gente que está utilizando el sistema y que quizás podemos coordinar para ir a visitar una obra, ¿sí? Lo podemos hacer, pero lo tenemos que ver específicamente según la zona,
A veces nos cuesta un poquito, ¿viste? Pues no siempre tenemos acceso a todas las obras o depende de la distancia de avance de la obra, pero lo podemos coordinar, Silvia, lo tenemos que ver, se puede. Gonzalo. Sí, quería preguntar sobre las losas. ¿Qué luces máximas podemos hacer con el sistema? Mirá, es una pregunta muy recurrente esa. La realidad es que no hay una respuesta específica, ¿sí? Es decir, vos tenés como luces normales que te solés encontrar en lo que es una vivienda, ¿sí? Y lo mismo que aplicás para una losa liviana, como puede ser viguetas e isobloc, o una losa maciza de hormigón, lo mismo lo podés aplicar para los paneles. ¿Qué significa esto? Que viste que si vos decís, bueno, una losa tiene 5 metros, 5,50, digamos, más de eso ya empieza a ser una losa de una luz grande en donde si no tenés algún tipo de refuerzo o aparece alguna viga digamos, eso hace que por ahí tenga algún tipo de vibración que molesta, digamos, a la sensación, ¿no? Entonces, con los paneles pasa lo mismo. Esto es como si fuera una losa liviana, ¿sí? Obviamente que también va a depender del proyecto, es decir, no es lo mismo una losa de 6 metros que apoya solamente en 2 paredes que si apoya en las 4. O sea, el proyecto de alguna manera te va a definir cuál es la luz máxima. Independientemente de eso y de la sobrecarga de la losa, también se puede verificar estructuralmente esa losa. Entonces, podés colocar refuerzos adicionales al panel, podés deprimir el poliestireno en algunos encuentros donde tengas muro o refuerzos y macizar esos nudos, ¿se entiende? O sea que podés llenarlos de hormigón, o podés generar vigas también con el mismo panel, digamos, como generás una viga habitualmente, pero digamos, en este caso lo usás el panel como encofrado perdido. Es decir, tenés distintas alternativas y todo eso te va a definir cuál es la luz máxima que puedes tener con las losas, ¿sí? Pero digamos, si tu pregunta va a losas normales, digamos, de una vivienda, 3 metros, 4 metros, 5, la puedes resolver sin ningún problema. Está bien. Vamos con la última pregunta de Walter, que está levantando la mano. Walter. Hola, Gustavo. Sí. Tengo una consulta. ¿Este producto se puede colocar cuando el hormigón es proyectado? Si no tenés proyectadora y la obra es chica, ¿se puede utilizar haciendo un tipo de chicoteado? ¿O sí o sí necesitas proyectarlo? A ver, se puede, Walter. Nosotros a veces, para ser como mucho más claro en el mensaje, siempre apuntamos a el medio de proyección tiene que ser mecanizado, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que te decía, de asegurar la cantidad de agua que pones en la mezcla, la mezcla tiene que ser lo más seca posible, entonces muchas veces trabajarlo a mano es más complejo, y también al controlar más la dosificación, eso en cantidad de cemento y arena, eso hace que la resistencia del concreto sea ideal. Obviamente que hay situaciones, obras que están alejadas, digamos, de la civilización, o no hay luz, o no hay trifásica, o como decís vos, es una obra chica, con lo cual se han hecho a mano, digamos, cuchareando, como se dice habitualmente, y se puede hacer. Sí es importante controlar ahí la cantidad de agua, porque muchas veces pasa que como es una mezcla muy rica en cemento, pues es un concreto, el albañil le suele colocar mucha agua para que esté más chirla y sea más fácil aplicarla en el panel y si tiene algún tipo de vibración el panel no me rebote, no rebote la mezcla. La realidad es que cuando me paso de agua tengo riesgo a que me puedan aparecer más fisuras de contracción de fraude. Son fisuras que no van a afectar en lo más mínimo lo estructural, pero sí, digamos, por ahí a la vista me va a molestar porque me van a aparecer esas arañitas, ¿sí? Entonces, la respuesta es, si me preguntás oficialmente, lo ideal es hacerlo mecanizado para controlar todo eso que vimos. Obviamente que a mano también se puede hacer, pero tenés que tener como un poquito más de cuidado y evitarlo si es posible.